¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra línea de aprendizaje. Y nos dice Dáctilo, podrás saber mucho y poseer conocimientos, quizás tener el conocimiento, pero ello no te hace dueño del conocimiento. Tú no decides enseñar qué, a quién o cuándo. Es el Dharma quien decide. Tú simplemente sigue fluyendo en el universo. Recuerda, las cosas son como deben ser, jamás lo olvides. Bueno, todo esto empezó allá por 1988 en Morelos, en el estado de Morelos, aquí en México, y desde entonces andamos en estos lares y estas ideas, compartiendo. En aquel entonces yo lo hacía como Dios me dio a entender. Luego entré a estudiar educación y bueno, aprendí un poquito más de todo esto y sigo autores como por ejemplo Piaget, que nos dice que el objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Te sorprendería saber cuánto hay por hacer en este sentido todavía. Pero todo esto empieza, ¿sabes dónde? Con nosotros, en la percepción de la realidad, porque nuestra percepción de la realidad tiene mucho que ver con la lengua materna, es decir, con lo que escuchamos decir todos los días a mamá, a papá, a nuestra familia, ¿sí? Cómo se usaba la lengua, y ahí viene la importancia de los decretos que tenemos que cambiar, la autoprogramación, ¿sí? Saber y conocer un uso y cantidad de términos gigantescos, enorme, ¿sí? Luego viene la dimensión cultural y la cuestión académica familiar, es decir, se dice que una persona que crece en un ámbito donde los demás tienen una buena preparación, pues tendrá una mejor oportunidad académica, y en lo espiritual también. Si tú creciste en una familia donde todo esto se platica desde siempre, o son las pláticas de sobremesa, créeme que todo esto se te va a facilitar como no te imaginas. Sin embargo, llega la tercera dimensión, la religión, o sea, la dimensión religiosa familiar. Y esto es, a ver, ¿qué te enseñaron tus papás, tus abuelos, tus tíos, todos ellos, a través, ¿sí?, del lenguaje que usaban cuando hacían pláticas de la religión, ¿no? Sobre el papá Dios, sobre la creación, el mundo, el universo, todo eso. Entonces, la lengua materna fue nuestro primer acercamiento a la realidad, a cómo se percibe, y ella nos conformó muchos de nuestros avances, pero también muchos de nuestros retrocesos, ¿eh? No culpamos a ellos, simplemente recordemos que caímos en la familia que estamos por cuestión kármica. Pero bueno, salimos de esta parte familiar y entramos a la percepción de la realidad a través de la convivencia social. Cuando estamos ya conformando nuestra identidad y viene entonces el conocimiento externo, ¿no? Nuestra conformación de identidad a nivel regional, nacional, incluso continental. Y esta convivencia social nos conforma en muchos sentidos toda esta personalidad, que también tiene que ver con lo espiritual, definitivamente. ¿Sí? No nos pega igual o no nos llega igual si somos mexicanos hablar de los mayas, de los olmecas, ¿sí? O bien, si eres peruano, de los incas. Entonces, todo esto también tiene que ver mucho con nuestro aprendizaje, cómo se conforma la realidad, la identidad, desde el punto de vista del lenguaje. Y en este sentido, como ya saliendo de las fronteras de tu casa, pues bueno, que se platicaba por la escuela, por ejemplo, con tus amigos, las cuestiones religiosas, las cuestiones místicas, la cuestión espiritual. Y por último entramos a la cuestión de la educación. ¿Cómo fue el lenguaje que te ayudó a entender la realidad en la educación? Les recuerdo que hay tres tipos de educación: la informal, la no formal y la formal. En este caso, por ejemplo, nosotros caemos en la educación informal. No otorgamos ningún título, estudiamos cuando queremos, como queremos. Y esto se otorga a través de ¿qué?
los medios audiovisuales, YouTube, por ejemplo, Facebook. Pues bien, luego viene el medio social, ¿no? Lo que te dicen no precisamente autoridades, sino el medio, tus cuates, la gente que te conoce. Y en la educación no formal entra la religión, aquí sí. Por ejemplo, la formación, vamos a llamarla religiosa, que te dieron durante la primera comunión, el catecismo, o si eres cristiano, en las escuelas dominicales, en la escuelita de verano, etcétera, etcétera. Y por último, la cuestión formal. ¿Qué aprendiste en la escuela? ¿Cómo percibes la realidad desde el punto de vista académico? Porque esta escuela también tiene dos currículums, el oficial y el oculto. Y dependiendo de dónde hayas estudiado, sabrás lo formal, lo que todos saben, pero también sabrás otras cosas que no. Y afortunadamente nosotros los profesores tenemos la capacidad de meter la mano en la formación de los alumnos y abrir los ojos. Eso es en cuanto al lenguaje y la percepción de la realidad. Pero vamos al otro punto, un poquito más complicado. El proceso de enseñanza, aprendizaje, comprensión. Las dos vías, es decir, lo que yo aprendo y lo que comprendo. ¿Qué aprendemos? Voy rapidísimo, yo lo dividí en 4 etapas. Yo como docente, tú como aprendiz, ellos como alumnos, ¿sí? O yo, tú, o sea, tú, yo. Tú, cuando estás frente al grupo, tus alumnos y el sistema. Y luego viene la otra pregunta, ¿no? Yo enseño, ellos aprenden, ¿de verdad? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo asegurarme de eso? Es complicado, créanmelo. Y tercera columna, la planeación didáctica. Insisto, esto tiene que ver, esto lo doy en las clases de planeación didáctica, de estructuración de una clase, de análisis curricular, cuestiones que damos en docencia, que doy en la universidad. Y tiene mucho que ver con todo esto, porque en la planeación didáctica yo vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto están ustedes entendiendo y aprendiendo de lo que vamos? Y en la cuarta columna, ¿para qué? ¿Para qué aprender? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué compartir? ¿A quiénes y por qué? No es casualidad, no nos conocemos, que estemos aquí reunidos, ¿ok? No es casualidad, punto. Regresamos a la primera columna y a las preguntas que se plantean, bien interesantes. ¿Qué eres? Y me lo planteo a mí como docente, como facilitador, como profesor, pero también quiero que las plantees tú como alumno. Miren, yo soy constructivista a nivel docente, yo propongo ideas para que mi alumno las mastique, las piense. Hasta ahorita solo hemos visto cuestiones de orden del cosmos, lo que pide el maestro para que a nivel disciplinar ya fuerte entremos. ¿Por qué desde ahorita? Para que te vayas acostumbrando. O sea, entiéndelo, pensándolo así, no estamos ni siquiera a 10 años de que nos encontremos un maestro, no, pero tienes que aprender desde ahorita a entender muchas cosas. Entonces esta pregunta es para ti y para mí, esa dicotomía de qué eres como docente y como aprendiz. ¿Tú qué eres como aprendiz? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Los estadios según Piaget, aquí por ejemplo, Piaget nos dice que tenemos que tener en cuenta la madurez cognitiva, biológica de los chavos para poder saber qué pueden aprender, qué les puedo enseñar. Y yo pienso que nosotros también, estas ondas espirituales, místicas, estas lecturas tan complicadas a veces, no cualquiera las agarra y las entiende. Y aquí es donde entra también Piaget, y ya lo veré en una clase, en un video también, la similitud que hay entre Piaget y nosotros, ¿no? Y luego vienen conflictos como por ejemplo que plantea Richard McCartney, que nos dice que cuando hay alergias simplemente no podemos aprender, así de fácil. Y el problema es que desconocemos y tenemos alergias. Inteligencias múltiples, son 8 de Gardner. Les invito a que lean sobre eso, porque para la cuestión espiritual es indispensable la inteligencia intrapersonal, pero también la inteligencia lingüística, como ya vimos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de alumno soy? ¿Qué tipo de docente soy?
Me paso rápido a la segunda columna. ¿Qué, quiénes, a quiénes y por qué educar? ¿Por qué cambiarte la vida a ti que me escuchas? ¿Por qué quise iniciar? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué pasé más de 20 años dando el curso de metafísica allá en mi extrañada llamada Cuautla? Hay una razón, ¿sí? Luego viene la otra pregunta, ¿a qué sabe? ¿Sabes qué? ¿A qué sabe? Tú no sabes a qué saben las cosas hasta que no las pruebas, es decir, hasta que no experimentas. Es donde tú entiendes que la ciencia se conjunta con el misticismo. ¿Cuándo y cómo enseñarte? Y luego nos viene Bloom y nos dice, no hombre, espérate tantito, Adrián, hasta que él, ustedes, los alumnos, los aprendices, no saben explicar a alguien más lo que están aprendiendo, no han aprendido. Ya lo veremos. Por eso insisto, la educación y la espiritualidad van de la mano. ¿Cómo aprenderlo a comunicar? Luego viene la pirámide de Maslow, que lo vamos a platicar también. Sí, entonces, ¿qué buscamos? Aprender y hacer que se comprenda, que haya un aprendizaje significativo, etc. Y se los dejo aquí, porque en la cuarta columna viene uno de mis autores favoritos, sí, Paulo Freire, que nos dice que lo más hermoso que podemos hacer por un ser humano es enseñarle su nombre, la palabra y la frase más hermosa del universo para él. Y eso hacemos, eso hago en mi carrera docente, sí, como quieren llamarle maestro en la universidad. Pero luego viene esta otra parte que es el sendero. Es un mapa mental que tienes que hacer tú, nadie más que tú. Digo, yo te eché la mano y te pregunto lo primero, te digo, como arriba es abajo. Y es que, ¿sabes qué? La primera orden en salir para ordenar el caos fue la orden, el orden. Sí. Es el relativo desorden, pero es orden la primera. Y es que si aprendo a respetar reglas aquí, en este plano, voy a ser un buen discípulo, porque hay miles de reglas. Tú te sabes muchas, todas las respetas. Dice mi segundo espacio, requisitos para encontrar el sendero. Primero, dejar atrás lo ilusorio, deja de pensar cosas raras. Por eso hay que leer mucho para saber qué es lo ilusorio, porque la ilusión es igual a dolor, dice el maestro Buda. Trabaja por las cosas, sí, y ya no será ilusión, será recompensa. Pero si te pasas haciendo ilusiones y tengo frases muy groseras para eso, no tiene caso, vas a sufrir. Deja lo oscuro, es decir, lo que no es claro para todos. Deja la ignorancia, deja la idea de la muerte, eso es lo principal. Sí, busca lo real, la luz, la inmortalidad, la vida eterna. No para esta encarnación quizás, pero si vas comprendiendo, te vas dando cuenta que a final de cuentas, todo esto no es más que un eterno proceso. ¿Sí? Ya en el sendero requerimos de 4 cualidades. Ya lo vimos, ¿no? Discernimiento, carencia de deseos o ilusiones. Ya expliqué qué es. Buena conducta y amor, que es lo más complicado. Y no confundamos el amor con las ganas de otra cosa. Y por último, el ego. Eso es fascinante. El ego con mayúscula, el ego con minúscula, el lego y el profano. Ya lo explicamos en los textos. Esa es tu tarea, hazlo por favor. Y quizás sigue siendo un profano, si quieres. Pero el simple hecho de abrir tu mente y esperar otros conocimientos, buscarlos, ya te trajo hasta acá. Ya te trajo a preguntarte muchísimas cosas. Y esas cosas son precisamente, sí, soy laico. Sí, es laico, del ego. Chécate esos detallitos, hay muchas cosas bien interesantes que hay que aprender, que hay que entender para seguir moviéndonos, vibrando. Te dejo, cuídate, un abrazo. Espero hacer otro video pronto. Que estés en paz, con la paz.
y con la luz iluminando tu cerebro, el amor llenando tu corazón, pero la razón moviendo tu cerebro y tus acciones. Que estés muy bien.